Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, revista de Medio Oriente, este programa de Masa Gabriel que llega cada semana a los micrófonos de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Bien, aquí en este espacio, como decía, esperando a que nos hables de la actualidad, de esos temas que te han llamado la atención, de asuntos relacionados con Israel o el judaísmo, que desde Revista de Medio Oriente tratáis. En esta primera parte del programa nos vas a hablar de un informe sobre la agencia EFE que precisamente habéis sacado desde allí, desde Revista de Medio Oriente. Sí, hemos publicado un pequeño informe de unos 6 meses con respecto al tratamiento en la agencia EFE, y yo creo que en el informe veía, no queda del todo destacado, que ha mejorado en los últimos meses, que hace tiempo. Yo me acuerdo incluso un artículo que lo menciono en el titular, un artículo del 2014, en el que hablaban de Ariel Silverstein, un cantante con una gran barba y que cantaba, etcétera, pero lo interesante es que mencionaban a Ariel como una mujer. Y es un hombre con una señora barba. O sea que EFE realmente hablo del 2014, unos niveles bajos, una cosa impresionante. Y hay que destacar, y en ese sentido creo que es correcto, que el trabajo se hace cada vez mejor. Se basa mejor. Sí, perdona, Masa. ¿Se basa en noticias relacionadas con Israel o el Oriente Medio en general? Israel, básicamente. Hemos dedicado a Israel esencialmente. Y tengo que decir que a pesar de Israel y el conflicto con los palestinos, que sí que hay una mejoría, pero hay una serie de cosas que todavía siguen marcando la línea de EFE. Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos estado viendo es un léxico partidista. EFE en general emplea un léxico que se corresponde con el léxico de la narrativa palestina y no lo pone entre comillas. Por ejemplo, el caso de la expresión territorios ocupados palestinos. Lo hacen para referirse a territorios cuya titularidad no ha sido definida, y esa es la cuestión. Volvamos a los hechos de la famosa ley internacional, de la que tanto se menciona, es que las fronteras tienen que definirse por las partes. Las partes no han definido las fronteras todavía, luego no le corresponde a un medio de comunicación decretar qué parte es Palestina y qué parte le corresponde a los palestinos y qué parte no. Nosotros nos contactamos una ocasión con la agencia EFE, que nos informaron que ellos emplean la expresión que se emplea en la ONU. Pero, y esto es importante también tenerlo en cuenta, la ONU no es un organismo legislativo, es un órgano político. Y al ser un órgano político, las expresiones que emplean es una toma de partido político. Recordamos, lo saben nuestros oyentes porque lamentablemente tenemos que recordarlo muchas veces, pero son solo los acuerdos aceptados por ambas partes, conforman lo que se está conociendo como ley internacional. Esos acuerdos, los acuerdos vigentes aún, son los acuerdos de Oslo, que están fundamentados en la resolución 242 de la ONU, que sí pasa a convertirse en ley fundamental al ser aceptado por ambas partes. Y esto especifica que los actores en conflicto, insisto, son quienes tienen que decidir quién pertenece a quién. Especialmente grave es cuando hacen referencia a territorios ocupados palestinos y están hablando de la zona C, que es probablemente la zona más disputada de las zonas disputadas. Si te hablan de la A, pues uno tampoco hace demasiado hincapié porque, eso sí puede ser, no hay una disputa referente a los territorios de la zona A. Otro ejemplo del léxico partidista tiene que ver con lo anterior, son las fronteras anteriores a 1967. No son fronteras, es una línea de armisticio, la línea verde. Así está especificado en el mismo acuerdo de armisticio. No se puede hablar de fronteras, porque cuando hablas de fronteras, y esto nos lleva a lo anterior, lo que estás haciendo es implicando una legalidad, le estás dando una significación política, algo que no es válido en este caso, como hemos visto. Otra cuestión del léxico partidista es que EFE afirma que los asentamientos israelíes son ilegales. Hay un debate jurídico. No se ha decidido que son ilegales. Pueden decir que la mayoría de la comunidad internacional los considera ilegales, eso está bien, es correcto, pero insistimos,
no son necesariamente ilegales. Por ejemplo, los Estados Unidos, que es un actor importantísimo en la región y en el arena internacional, no los considera ilegales. Luego, si van a decir que son ilegales, tienen que especificar en base a qué o a quién, porque si no, da la impresión de que existe una ley que decide es ilegal y que Israel la está violando, pero esa ley en sí no existe. De hecho, en el informe lo comentamos, Cámara en inglés ha obtenido numerosas correcciones al respecto, incluso una en el New York Times, que la ponemos como ejemplo en el 2015. Más, bueno, también no iba a decir más serio, pero también serio es otra cuestión. Si veíamos el léxico partidista, podemos hablar del blanqueamiento del terrorismo palestino. Y esto recuerdo que lo hemos mencionado aquí respecto a un artículo que publicaron de Leila Hanan y Ahed. Decían 3 mujeres palestinas en busca de un Estado. Y hablaban de entrevistas a Leila Khaled, Hanan Ashrawi y Ahed Tamimi. Y lo interesante es que en la entrevista con Khaled no mencionaban, sí, mencionan que pertenece al Frente Popular de Liberación Palestina, pero no explican que ese grupo es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Y la única vez que mencionan la palabra terrorismo es cuando Khaled define acciones israelíes, con lo cual el hecho de que ella es una terrorista, porque pertenece a un grupo terrorista, no se menciona. Respecto a Tamimi, no contaban tampoco sus llamados a cometer atentados terroristas, y en el caso de Hanan Ashrawi, no mencionaban que su organización ha sacado libelos de sangre como que los israelíes envenenan los pozos palestinos. Blanqueamiento del terrorismo, hablamos del léxico, y también hay que hablar qué tiene que ver con lo anterior, las omisiones y las fuentes. En general, las fuentes que emplea EFE son voces palestinas. ¿Y cómo corrigen, cómo cubren la ausencia de voces israelíes? Le ponen la contraparte, que suelen ser ONGs. ONGs de las que omiten una agenda política, con lo cual nos dan la ONG como quien nos va a dar la verdad. No nos explican que muchas de ellas tienen vinculaciones antisionistas, anti-israelíes o incluso con grupos terroristas. De hecho, un ejemplo que ponemos, lo mencionamos aquí también, en su día fue una nota dedicada a una exposición a la que habían acudido unos 100 visitantes, pero ¿qué ocurre? Hablaban de la iniciativa de una ONG, pero no explicaban que el protagonista es un activista político que incluso ha hablado en marchas organizadas por Hamas, que promueve el derecho al retorno, es decir, el fin del Estado judío, y que además ha fundado una ONG que incluso Alemania le quitó los fondos. Entonces, bueno, hay más ejemplos, tampoco quiero ahondar. Los titulares también suelen reflejar el alineamiento con una de las partes, y la oficina de EFE de Amán insiste en emplear a la ciudad de Tel Aviv como capital, algo que la agencia EFE sabe perfectamente que no es cierto, porque incluso tienen su oficina en Jerusalén. Si no quieren decir Jerusalén, que no sé por qué un periodista debe decidir cuál es la capital, pero bueno, si no lo quieren decir, pues que busquen otras formas. Para eso tienen que dominar la pluma y pueden decir cosas tan complejas como el gobierno de Israel, los israelíes, etc. Seguro que se les pueden ocurrir muchas cuestiones. Bien, pues con este informe sobre la agencia EFE que has compartido aquí con nosotros, algunos de los temas de los que comentáis en él, vamos a pasar, si te parece, ahora a la segunda parte para que nos hables de algo que te ha llamado la atención en el diario El País. Sí, bueno, no sé ya por qué me llaman la atención las cosas en El País, pero bueno, cuando ves cosas que son tan terriblemente erróneas, pues llama la atención. En un artículo titulado La izquierda de Israel se desvanece, bueno, pues, perdón, estoy mirando unas cifras concretamente. En la izquierda de Israel se desvanece, dice en un momento dado, la izquierda triunfó con claridad en las urnas por última vez en 1992, gracias al empuje de Isaac Rabin, bla, bla, bla. 1992. ¿Y qué pasa? Barak en el 99 no existe, Barak también era laborismo, se lo olvidan. Y además hay que recordar que también Olmert, que es centro, fue con posturas de centro-izquierda en el 2006. Le hemos dicho, o sea, esto ya no es una cuestión de izquierda ideológica, es que en el 99 ganó Ehud Barak.
pero se ve que aquí alguien en redes sociales cuando lo puse me decía, no, es que la izquierda es muy simple, para el país la izquierda es buena y la derecha es mala, Israel es malo, tiene que ser de derechas. En fin, ya son grados de una torpeza, de un desconocimiento que yo no lo cambian, se les informa y no lo cambian, con lo cual supongo que les da un poco igual, que la cuestión es una línea política y eso es lo importante, una agenda. En cualquier caso hay que decir que con respecto a las elecciones sacaron un editorial que creo que, salvo decir que Lieberman es ultraderecha, que creo que es no entender mucho, Lieberman yo creo que ultranacionalista le pega, pero ultraderecha no, cuando tiene unos postulados en muchos aspectos que no son de derechas, pero salvo ese detalle yo creo que el editorial pues tampoco lo hizo con detenimiento, algún otro detalle después, pero en general es bastante correcto, cosa que me ha sorprendido también. Muy bien, Masa, pues gracias por compartir todos estos asuntos sobre medios de comunicación aquí en Radio Sefarad para los oyentes tanto de Radio Sefarad como de esta revista de Medio Oriente en concreto. Pueden ampliar información en la página web revistamo.org y nos despedimos así hasta la semana que viene, Masa, esperándote aquí con el micrófono abierto. Muy bien, un abrazo muy grande.